Todo sigue una norma hasta que alguien decide no hacerlo. Fuera de norma nace esa decisión de salir, de explorar, de aprender y de volver. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos respuestas honestas, sin guión, sin manual, sin prisa. Hola, soy Miguel Ángel Domínguez. Y yo, Rafael Montaño, y esto es Fuera de norma, un lugar para relajarse, escuchar, reflexionar y crecer. ¿O no? Ya veremos. ¿Vamos a ello? Vamos. Dale. Vale. Ok. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Yo creo que ya era hora. Nos ha costado un poquito, ¿eh? Me ha costado un poquito. Pero bueno, al final creo que va a merecer la pena. Va a merecer la pena. Y yo creo que sobre todo para nosotros, porque siempre hemos tenido muchas ganas de hacer esto. Queríamos compartir nuestras ideas y seguir creciendo y aprendiendo, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Como gente, Sí. personas inquietas que somos. Y bueno, vamos a aprender uno del otro, por supuesto, pero yo creo que quien nos acompañe sobre todo. Sí, al final esto no se trata solamente de nosotros, sino también de compartir, ¿no? con el resto de la gente pues, nuestras vivencias, nuestro crecimiento personal y profesional. Bueno, llegado a este punto, yo no sé tú, pero claro, yo anoche apenas he dormido, ¿sabes? Es que es la verdad, no dormí mucho. Yo no sé tú, pero ¿tenías miedo de arrancar con este podcast en algún momento? O sea, ¿te has sentido un poquito... ¿tenías dudas a la hora de arrancar? Pues, si te soy sincero, no. O sea, tenía más, creo que las ganas que tenía y el tiempo que le hemos dedicado, al final no tenía miedo. Yo, miedo como tal, no. Quizás un poco de respeto. Respeto en el sentido de pues, las típicas preguntas que te hace. ¿Y si no sale bien? Y si tampoco no hacer el ridículo, porque al fin y al cabo de eso va el emprendimiento también, ¿no? Que es un poco de lo que hablaremos en este podcast. Pero era un poco de dudas a la hora de, hostia, en mi cabeza hay una calidad o hay una referencia que si no las conseguimos es como que te quedas un poco Ya, como ya, ya. pasado de boca, ¿no? Al final somos humanos y Ya. todos nos equivocamos. Y si no lo intentas, al final, si no intentas las cosas, nunca sabes si lo que podías haber conseguido. Entonces, yo prefiero, ¿cómo se suele decir la frase esta? Prefiero fracasar de éxito, ¿no? que no intentarlo. Morir de Entonces, pie. exacto. Así que creo que esto nos va a fortalecer. Bueno, por situar un poco a la gente, no sé, ¿dónde estamos? No sé, estamos grabando aquí en Badajoz, estamos llevando este podcast así de manera un poquito más amateur, obviamente, en casita, grabando lo que podemos, con los materiales que podemos. Pero bueno, por situar un poco a la gente. Bueno, hablando de materiales, aunque no se vea en cámara, creo que hay Cierto. una persona detrás de todo esto y que creo que merece ser mencionada. Nuestro compañero José Palomo. Totalmente. De hecho, a mí se me había ocurrido la idea, hoy, justo al levantarme, se me había ocurrido la idea y digo, hostia, ¿y si lo grabamos justo cuando estemos rodando? Pues lo grabamos para que el público le ponga también cara, le ponga nombre y sepa también quién hay detrás de todo esto, cuál es la tercera pata de Fuera de Norma, ¿no? Así que si me permitís, pues... Por supuesto. Bienvenido, tomad asiento o movimiento, porque sabéis que nos podéis escuchar como queráis, estaremos en diferentes plataformas y tal. Así que nada, espero que disfrutéis y que este ratito sea constructivo. Chao. Qué grande, Páramo. Grande. Pues muy bien. A ver, yo tenía una pregunta para ti. Hemos dicho de que no tenemos miedo, que no... Bueno, cierto respeto, al menos por mi parte, ¿no? Pero ¿con qué energía vienes a esta conversación? O sea, ¿con qué espíritu vital vienes a esta conversación? Pues mira, es que al final creo que en nuestro día a día, creo que son conversaciones al final que tenemos y que realmente lo único que estamos haciendo aquí es exponiéndosela al público y dando a conocer pues esas experiencias que la vida, tanto personal como profesionalmente, nos está dando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no compartirlo?
Así que me siento con ganas, con fuerza, con ilusión y podría decir 1000 cosas más, la verdad. Mm. ¿Tú cómo te sientes? Pues tío, sinceramente, esta semana que precisamente ha sido una semana de lluvia a punta pala, ¿no? No sé si habrán caído como 40 o 50 litros a lo largo de toda la semana. Ha sido como mi sol, ¿no? Ha sido como el sol que ha iluminado toda la semana y tal, y me levanté el lunes con unas ganas terribles de arrancar con esto, y bueno, hoy ya estamos aquí, y entonces he llegado con una energía brutal. Un poco cansado, estamos casi al fin de semana, pero la energía que me transmite el arrancar con un proyecto como este, y contigo y con Palomo, pues para mí es, vamos, ya te digo, me da muchísima energía, como si fuese el sol de una semana nublada, ¿no? Y con lluvia. Bueno, pues yo creo que al final esto solo es el comienzo y estoy seguro que cuando terminemos de grabar, de hablar de todo lo que tenemos que hablar, esa energía se va a multiplicar por 2, es que estoy seguro. Totalmente. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Yo le he estado dando algunas vueltas porque digo, llegamos al nombre que llegamos, pero se pasaron, había algunos otros en la lista que están bastante interesantes, pero ¿en qué momento parece para ti se enciende la bombilla en la cabeza de Miguel de, oye, Fuera de Norma es el nombre que tiene que representar este podcast? Es más, o sea, en una primera conversación que tuvimos teníamos muy claro otro nombre. O Totalmente. sea, otro nombre que realmente no tenía nada que ver y no sé, o sea, yo soy una persona que me guío por las primeras impresiones y apareció Fuera de Norma y aunque ya tenía un poco claro el nombre que ya habíamos decidido, Fuera de Norma fue como una primera muy buena impresión y me hizo clic en la cabeza. Y toda mi vida, tengo que decir que siempre me he guiado por primeras impresiones y la verdad, no me ha ido del todo mal. Entonces, Fuera de Norma fue como un clic en mi cabeza que dije, tiene que ser este el nombre. Sí, para mí Fuera de Norma también representa como esa calidad que no sigue unas reglas, que no sigue un dogma, que no sigue un canon, ¿no? Pero que de alguna manera también tiene calidad y tiene criterio, ¿no? Que puede salir llamémoslo mercado, llamémoslo vida, llamémoslo calle, y ofrecer la calidad que puede, yo qué sé, puede ofrecer un denominación de origen, por ejemplo, ¿no? Fuera de Norma es ese excedente, ¿no? Es ese, no sé, ese producto o ese servicio, o esa conversación, o bueno, ese algo, ¿no? Que ofrece también calidad, Sí. pero que no sigue unas reglas. Estoy totalmente contigo. O sea, al final nos da esa parte de profesionalidad, ¿no? Pero a la vez también nos da como esa parte un poquito canalla, ¿no? Canalla. Al final, que es de lo que se trata este podcast. O sea, de crecer profesionalmente y personalmente, de enseñar a los demás, pero también de sacar un poco pues eso, fuera de norma, ciertas cosas que a lo mejor pues en otros podcasts no se habla o no entran tanto en el detalle. Entonces, creo que también ahí nos diferenciamos un poco del resto, ¿no? De lo que se está viendo a día de hoy. Yo creo que también Fuera de Norma nace de estar cansado de escuchar siempre el mismo tipo de podcast, ¿no? Alabar a una persona, o sea, no alabar a una persona, quiero decir. Sacar siempre, o sea, poner de punta en blanco a la persona que hay delante. Y esa persona también tiene sus defectos y hay que naturalizar los defectos. Una persona es como es. Entonces, yo creo que los podcasts también deben de ser de una manera... tienen que actuar para que la persona que hay delante pueda abrirse Claro, y pueda claro. reflejar lo que realmente es y no la etiqueta que tiene puesta o el maquillaje que tiene Total. puesto a la hora de mostrarse Sí, al público. totalmente de acuerdo contigo. Mm. Y además creo que vivimos en una época donde la gente tiene como miedo a expresarse, tiene miedo a hacer ciertas preguntas o sea, sobre todo a día de hoy en las redes sociales estamos súper de cara al público y a veces con ciertas preguntas o respuestas puede ser acribillado y creo que la gente muchas veces tiene miedo eso, a responder, a hablar, a criticar o a ser algo natural. Y, no sé, quería preguntarte a ti también por qué empezar ahora. ¿Por qué ahora ha sido un buen momento?
No sé, ¿tú te has llegado a preguntar eso? Bueno, yo creo que al final, con las experiencias que nos ha ido dando la vida, tanto a uno como el otro, al final hemos compartido mucho juntos, tanto a nivel personal como trabajo, o sea, al final muchas cosas aparte de la amistad y creo que estábamos en el mismo momento. O sea, tú sabes al final y que un poquito más adelante vamos a contar todo lo que hemos compartido y creo que estábamos en el momento exacto y al final creo que hemos ido muy alineados en la vida. Sí. Creo que nunca hemos tenido que tirar el uno del otro. Siempre hemos ido muy en paralelo. Sí. Y entonces, bueno, pues creo que es el momento y al final, nada, lo hemos hecho pues tranquilos. Sí, yo creo que siempre hemos ido tirando el uno del otro. Siempre era como, no a modo competitivo, ni mucho menos. Era siempre, oye, pues mira, voy a hacer esto, me voy a, yo qué sé, ahora lo hablaremos, ¿no? Me voy a subir a Madrid, voy a trabajar en tal sitio, he conocido a tal persona, ahora me voy a meter en este mundillo porque me gusta más, porque me puede abrir más puertas y tal. Y luego, no, y tú a lo mejor me venías contando, no, pues yo al final pues me voy a dedicar más a esto, más a la parte de tecnológica, donde creo que puedo tener bastante cabeza y me puedo sentar bien en el mercado por la experiencia que tengo. Y hemos ido siempre como apoyándonos y dándonos consejos poquito a poco entre audios de 3, 4, 7 minutos, conversaciones después del CrossFit o después del gimnasio con la dopamina por las nubes y que de la que sacamos totalmente oro, ¿no? Pero sobre todo para motivarnos y ir tirando el uno del otro, ¿no? Sí, eso al final creo que también es un poco lo que nos ha hecho tirar hacia adelante y emprender en el Totalmente. podcast. O sea, al final, pues esas conversaciones largas, ese apoyo, esa ayuda que nos hemos ido dando el uno al otro, que al final hemos visto que al final es oro. Entonces, ¿por qué no compartirlo con los demás? Bueno, pues ya que estamos, vamos a poner un poco de contexto y decirle al público, contarle un poco al público de dónde venimos, ¿no? Pues si quieres empiezo yo. A ver, yo vi un momento vital en mi vida en el que yo veía que no... O sea, yo estudié comunicación audiovisual precisamente en Badajoz, en Alcazaba, y vi que la comunicación audiovisual donde tenía futuro era fuera de aquí, sobre todo en una gran ciudad como podría ser Madrid, ¿no? Y entonces, justo cuando terminé la carrera, necesité, o sea, me surgió esa necesidad vital no de huir, sino de salir a buscarme unas habichuelas, donde realmente estaba el meollo de la cuestión, ¿no? Y me averigüé unas prácticas extracurriculares muy orientadas al cine, muy orientadas a la publicidad, obviamente toda la parte técnica, no de ante de cámara, sino la parte más técnica, orientada quizás más a dirección de fotografía. Y entonces pues cogí las maletas y decidí irme a Madrid, que yo creo que allí era donde podía conseguir más experiencia, más contactos ¿Tuviste algo de miedo al irte a Madrid o sí, tuve miedo. o fue sin pensarlo? Bueno, en parte fue sin pensarlo porque yo sabía que lo necesitaba, pero había miedo porque al fin y al cabo era irme a una ciudad, eran 23 años los que tenía. Tampoco era muy joven, pero son 23 años y te tienes que ir a una gran ciudad a buscarte las habichuelas, a administrarte e independizarte, por así decirlo, aunque con el estudio ya aprendes un poco a esa independencia, pero... Sí, pero al final dejabas mucho atrás. Dejaba mucho atrás, dejaba pareja, dejaba familia, dejaba colegas, que eso al fin y al cabo entre todos suma mucho y eso sobre todo es lo que más echa en falta cuando estás fuera. Y luego la gran ciudad, ¿no? No sé, todas las mañanas tener que coger el metro, tener que ir a un curro, ¿qué tal? Con gente que no conoces, hacerte un poco la idea del tipo de curro que te vas a encontrar, de si vas a rendir o no vas a rendir, de estaré haciendo bien yendo por aquí. Ese miedo yo creo que también se compensa con esas ganas o esa ilusión, ¿no? de empezar algo nuevo en un sitio nuevo. Sí. Que te voy a decir una cosa, no todo el mundo es capaz, o sea, que al final hay que ser valiente de hacerlo. Y más saliendo de una tierra como la que tenemos, que es Extremadura, que al fin y al cabo tiene una calidad de vida muy alta y se vive muy bien. Y bueno, también hay oportunidades laborales. Yo creo que ahora hablaremos de ello, pero yo creo que cada vez las empresas, sobre todo en la parte tecnológica, la parte del emprendimiento, más allá de lo que es una mera tienda de ropa, por así decirlo, va un paso más allá, ¿no? Y apuestan más por el marketing o apuestan más por cualquier otro vertical de la que puedan nutrirse y puedan hacer crecer el negocio, ¿no? Sí, en eso o sea, al final estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tú cuéntanos un poco de cuál fue tu experiencia vital a la hora de irte, por qué cogiste las maletas y en qué momento
Bueno, yo estudié Administración de Empresas y Derecho. Sí. Empecé la carrera. Es verdad que a mí siempre me ha gustado un poco estar fuera, ¿no? de Extremadura. Estuve en Italia, estuve en Cáceres, terminando la parte de Derecho. Y luego me fui a Madrid también. Hice unas prácticas extracurriculares. En aquel momento ya estabas tú en... ¿Con qué edad te fuiste tú a Madrid? Yo me fui con 24 años. Digo, claro. Con 24 años. También muy 24 joven, años. muy joven. Es verdad que yo, al final, aunque dejara atrás mi familia, yo en ese momento pues no tenía pareja y además estabas tú. O sea, para mí era un aliciente que uno de mis mejores amigos estuviera ya en Madrid, porque al final tú me dabas muy buenos consejos. Para mí fuiste un soporte, ¿eh? O sea, lo he dicho antes, o sea, me fui a Madrid, realmente me fui sin amigos, sin familia, sin pareja y tal, y estaba allí solo. Bueno, tenía un compañero de carrera, obviamente, que me ayudaba mucho. O sea, al fin y al cabo, entre los dos, pues nos apoyábamos, pero para mí fuiste un soporte brutal el que llegases a Madrid, sí, sí. Entonces yo por esa parte sí que creo que el irme a Madrid lo tenía más fácil, lo tenía un poquito más fácil. Empecé a trabajar en una empresa tecnológica y bueno, es verdad que al principio no vivíamos juntos, eso es verdad, hasta que ya, bueno, tomamos un poquito la decisión, porque yo trabajaba en Tres Cantos. Entonces digo, pues me tengo que ir cerca del trabajo porque al final, ya sabes, pues lo típico de Madrid, ¿no? Que luego realmente me pegué las palizas. Qué paliza. Pero la hora de metro no te la quitaba nadie. Pero bueno, creo que compensaba al final la vida social con la hora de metro. Entonces, bueno, por empezar un poco, esa es mi salida a Madrid. Y bueno, por ejemplo, cuando tú te fuiste a Madrid, ¿qué esperabas encontrar fuera? O sea, porque bueno, cada uno tenemos unas expectativas, ¿no? Yo me fui a ciegas hacía unas prácticas extracurriculares, de lo que no estaba tampoco tan seguro de a lo que dedicarme, simplemente quería un trabajo en Madrid, obviamente dentro de lo que es mi sector, pero tampoco me puso una etiqueta de, oye, pues quiero encontrar este puesto de trabajo específico. No, yo fui un poco buscando, venga, lo que haya y voy a ir un poco jugando con lo que me vaya encontrando. Pero no sé, en tu caso. ¿Y tu experiencia, o sea, tu experiencia en tu primer trabajo, cómo fue? Fue un poco dura, ¿eh? Sinceramente, fue un poco dura porque trabajé para una empresa de alquiler de cámaras que también daba servicios cinematográficos, servicios de rodaje de spot y tal, y tenía mucha parte de creación, ¿no? Que es la parte que siempre me ha gustado más a mí, más a mí, que es la parte creativa, ¿no? Pero también tenía una parte mucha de gestión logística, de aparatos, de iluminación, de sonido, de cámaras y demás. Y muchísima carga de transporte, sobre todo, porque claro, al fin y al cabo había rodajes en Barcelona, estábamos en Madrid, había rodajes en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Vitoria, y entonces me pasaba la semana. O sea, que realmente te fuiste a Madrid para viajar. Para viajar, totalmente. No, es una de las cosas que hice. O sea, hice más turismo en Madrid, fuera de Madrid, que dentro de Madrid. O sea, fue brutal. Y eso, obviamente, tengo que agradecerle muchísimo porque a mí me ha dado, o sea, me ha enriquecido mucho. Te ha enriquecido y te ha hecho crecer. Pero fue muy duro porque hubo muchos fines de semana que tenía que currar, muchísimos fines de semana. Fin de semana me refiero a todo el fin de semana, fuera. Y llegabas el domingo a las 9 de la tarde, te dormías y el lunes a las 7 de la mañana estabas en pie. Entonces, fue bastante duro. Pero aprendí muchísimo, ¿eh? Les debo muchísimo a los que fueron mis jefes por entonces. Claro. Yo me acuerdo de cuando estabas en Tres Cantos, pero no recuerdo realmente qué hacías en esa empresa, porque hoy estás haciendo algo no totalmente distinto, pero sí que estás más enfocado en tecnología, cuando en su momento era algo más de administración o más de... Sí, al final la tarea que hacía en Tres Cantos, o sea, era rollo administrativo. O sea, yo me fui a Madrid porque creía que al final iba a encontrar un puesto muy relacionado con un buen trabajo y realmente al final para mí también fue duro. Fue duro porque me vi en una multinacional donde había 3.000 trabajadores y donde yo realmente era un número. Era un número. Con unas prácticas remuneradas que no me daban ni para pagarme el alquiler, mis padres ayudándome. O sea, al final te ibas corriendo un riesgo, porque al final la primera vez que te ibas a Madrid era como perder dinero. O sea, realmente mis padres estaban invirtiendo en mí. O sea, tenías la presión de tengo que hacerlo bien en el trabajo, tengo que compensar a mis padres. O
sea, al final era complicado. Volviendo un poco al tema de antes, de cuando nos fuimos a buscar las habichuelas fuera de aquí, de nuestra tierra, ¿qué parte de ti se quedó aquí? Se quedó en la tierra, se quedó aquí, se quedó en tu casa, ¿no? Cuando cogiste la maleta. ¿Qué parte de ti abandonaste, por así decirlo? Pues realmente, es que si te soy sincero, como te he dicho, es que me fui sin miedo. Porque al final, bueno, dejaba a mi familia, pero al final creo que era un bien para mí. Pero al final tenía, pues allí tenía a mi amigo, entonces Ya. también tenía aquí parte de mis amigos, pero es verdad que cada uno estaba pues al final con su trabajo, su vida, y al final era difícil, pero yo no tenía miedo. O sea, no sé si tú en algún momento lo llegaste a pensar o has echado de menos tu casa cuando estábamos allí. Yo lo he pensado muchas veces y lo he pensado muchas veces y lo que creo que abandoné fue al niño, a mí como niño, ¿no? O sea, en el sentido de poder recurrir a tu madre cuando tienes un mal día para tener esa conversación, que obviamente, ojo, yo con mi madre me hablaba todos los días. Yo salía del curro y mientras iba al metro, yo me echaba un piti, cuando fumaba por entonces, bueno, ahora fumo poco, pero bueno, fumaba por entonces, me encendía un piti y llamaba a mi madre. Y le contaba la película, ¿no? Pues yo qué sé, hoy hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, mañana creo que vamos a hacer lo otro, cómo me sentía y tal. Me sirvió un poco de psicóloga, como de apoyo, ¿no? Entonces, creo que abandoné un poco a ese niño de poder tener la libertad, uno, de poder recurrir a seres queridos que estén cerca, como si vivieras aquí, vivieras en tu pueblo, en tu tierra. Y luego, dos, también la libertad esa o sea, claro, allí te tenías que comportar como un adulto en todo momento, quiero decir, tienes que ser totalmente autosuficiente. Entonces, no vale, bueno, sí que vale, yo quizás porque soy muy exigente conmigo mismo, soy muy exigente, entonces no veía un hueco para comportarme como un niño, para decir, ahora Sí. puedo flojear, ahora me puedo permitir no ir al trabajo, ahora me puedo permitir mirar por otra cosa. Yo cuando fui a Madrid, sinceramente, los 2 primeros años, también lo pasé mal porque estaba muy enfocado en el trabajo. Solo era trabajo, solo. Hasta que llegaste tú y no, no tuve esa parte de ocio, lo he asimilado como un niño, ¿no? Pero esa parte de libertad, ¿no? De ocio, Mm. para poder un poco ser yo mismo y no estar pensando solo en el trabajo y la vida adulta, ¿no? Porque, bueno, tú y yo compartimos durante 2 años aproximadamente, ¿no? Antes del COVID, ¿puede ser? Sí, Sí, yo creo antes que del COVID. nosotros nos fuimos a vivir juntos en 2018, más o menos, y creo que, bueno, hasta el COVID. O Sí. sea, 2018, finales de 2018, hasta la época del COVID, sí, sí. Y, y Año y rea- medio. y- y realmente es verdad que tuvimos mucha suerte porque a pesar de ser 6 personas, es verdad que los compañeros teníamos muy buen feeling y muy buen rollo con ellos y al final que es complicado, Sí, es complicado, pero nunca hubo un malentendido ni nada y al contrario, compartimos, bueno, cada uno al final tenía su personalidad. que en nuestro piso, no sé si lo recuerdas, la gente llegaba del trabajo, se encerraba en sus cuartos. La gente, y en Madrid sigue ocurriendo, porque yo lo sé de primera mano, gente que comparte piso, antiguos compañeros míos de trabajo, llegan a casa a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, o por la tarde el que tenga intensivo, a las 3 o las 4, se meten en su habitación, comen en su habitación y hacen vida en su habitación. O sea, una vida súper triste. Sí, Y tú eso lo sabes de al sobra. final solamente se dedican a trabajar y al final creo que eso Totalmente. también es un poco fruto de la vida de Madrid. Que antes has mencionado, claro, ya que has mencionado del COVID, que fue un poco el momento en el que yo me volví a la tierra, ¿no? Aquí a Extremadura. Para ti, ¿cuándo empezó esa idea de volver? Porque fue más tarde que, o sea, te volviste más tarde que yo aproveché el COVID, por así decirlo, aproveché en ese momento, tenía la libertad, por así decirlo, del trabajo. Tenía un jefe que me dijo, oye, con anticipación, vete para tu pueblo, vete a Extremadura, porque esto no, lo van a chapar y aquí no Sí, se sabe la hora echar. además recuerdo o sea, que tú te fuiste y dejaste todo en el piso Yo dejé sin todo. saber cuándo ibas a volver. Me llevé 4 mudas en un Macuto y dije, adiós, muy buena. O sea, De hecho, dejaste. me fui en autobús porque se hablaba de que había presencia militar en las inmediaciones de Madrid. Pero es más, llegamos ahora que me estoy acordando, o sea,
yo recuerdo hablar contigo de falsificar un papel Bueno, también, cierto. para cierto, volverme. O sea, cierto. ya era como, tengo que salir de aquí como sea. O Totalmente. sea, No, me no. daba igual. No llegamos por ahí, no sé si que no sea que con carácter retroactivo no No llegamos a hacer nada. No. No lo llegamos a hacer, No lo llegamos a hacer, no lo llegamos a Pero sí lo pensamos. Pero sí, hay veces que de alguna manera tienes que Totalmente. tirarte Y yo te quiero preguntar, ahora ya que estamos aquí, llevamos un tiempo ya en Extremadura, 6 años casi, ¿eh? ¿cómo pasa el tiempo, 6 años casi. ¿Cómo pasa el tiempo? O sea, la Impresionante. vida pasa así. Y ojo, antes hemos estado hablando de que me fui, o nos fuimos, pero hablando yo de mí, ¿no? De con 23 años, jovencito y tal, a independizarme, yo cuando ya estaba acostumbrado, que sí, que en la carrera también estaba acostumbrado a estar independiente, pero sí que de alguna manera nutriéndote un poco de papá y mamá. Al fin y al cabo te ayudan a mantener la carrera, te pagan los estudios o te ayudan un poco económicamente, pero allí eras en solitario, pues tú te ganabas la vida y tal. Claro, yo cuando volví del COVID, volví a casa de mis padres. Claro, que ojo, para mí fue una gozada. No solo porque no solo porque sabía que iba a tener la comida de mi madre, que es obviamente muchísimo mejor que la mía, o lo era por entonces, porque yo me he vuelto un muy buen cocinilla gracias a esa independencia. Bueno, yo recuerdo que hacía una mayonesa espectacular. La mayonesa, o sea, la mayonesa casera era tu, vamos, era tu cocina. Pensamos en venderla y todo. Sí, pensábamos en vender la receta porque estaba riquísima. Yo estaba pensando... Mayonesa no, era alioli. Le echamos un poquito de ajito y un poco alioli. de Qué rico. Me encantaba. Muy bueno, sí, con las patatas, estaba muy bueno. Qué rico. Pero claro, volví a mi casa, tío. Volví a mi casa con mis padres y tal, pero luego me llenó muchísimo porque, claro, yo recuperé esa parte familiar que había echado de menos todos estos años en Madrid. Me pegué yo 5 años en Madrid, cerca. 5 años. Porque me fui 2016 hasta 2020, unos 5 años aproximadamente. Claro, recuperé toda esa parte familiar. Yo a mis padres solo los veía los fines de semana y no bajaba todos los fines de semana. Tú bajabas algo menos, yo bajaba porque tenía pareja, no bajaba los fines de semana, pero realmente los veía muy poco, porque bajaba, los veía, salía a tomarme algo con los amigos, volvía, a lo mejor por la mañana comía con ellos, por la mediodía comía con ellos, y poco más, porque el domingo ya pues era de vuelta a Madrid, y recuperé esa parte familiar que me llenó muchísimo, sinceramente. Eso me dio a mí muchísima fuerza para afrontar también el teletrabajo, que ahora hablaremos de ello si quieres, que tiene sus partes buenas, sus partes malas, pero bueno, volví a mi casa. ¿Sabes lo que pienso ahora que estás hablando de eso? Creo que la vida al final nos va poniendo en nuestro sitio y en el momento exacto. Y por ejemplo, ahora con este podcast, ¿vale? Y bueno, por cerrar un poco el bloque, después de hablar de dónde venimos, dónde hemos estado, ¿qué destacarías de volver a nuestra tierra? Pues yo sobre todo lo que destacaría de volver a Extremadura es la paz. O sea, la paz que me ha devuelto el venir o sea, el volver a mis raíces, a mi pueblo, a mi entorno, a mi ecosistema, por así decirlo, y no vivir con el acelerador. Con el pie Con el pie en el acelerador. Aunque hoy en día obviamente es inevitable porque vamos todos acelerados, tenemos 1000 planes, queremos meter todos en el slot más diminuto de cualquier día, queremos meter un partido de pádel o lo que sea, o una cerveza con un amigo, pero sobre todo a mí lo que me ha devuelto ha sido la paz. Y la paz también desde el punto de vista de tener cerca a los familiares, tener cerca a la familia y seguir trabajando desde mi casa, desde Extremadura. Y a ti, por ejemplo, bueno, ¿qué te hizo llenarte también, ¿no? De llenarte desde el punto de vista vital el volver a tu tierra? Pues yo destacaría sobre todo las ganas de volver, pero para emprender en mi tierra después de todo ese proceso, esa etapa en Madrid de crecimiento profesional. Era como, me he ido, pero para volver y demostrar en qué persona me he convertido, ¿no? Y demostrar a las personas que tengo cerca, a mis familias, a mis amigas, en mostrar realmente lo que puedo llegar a ser a día de hoy. Entonces, pues un poco felicidad, emprendimiento, bueno, muchas sensaciones, la verdad. Sí, de hecho yo definiría, y si quieres termino con esto, definiría ahora mismo Extremadura como con la palabra oportunidad. Hace 6 años a lo mejor no lo haría así, pero ahora mismo la catalogo como oportunidad, porque yo creo que la gente ya
la gente de aquí de Extremadura ya es más consciente de que hay un cambio, ¿no? Con la tecnología, con la inteligencia artificial, que ya hablaremos de ello, también da para otro podcast, ¿no? Yo creo que da para varios podcasts. La gente se está dando cuenta de que al fin y al cabo hay que emprender, o sea, hay que emprender, hay más verticales aparte del mero emprendimiento, ¿no? De montar un negocio. Hay más verticales, está el marketing, está la inteligencia artificial, está la tecnología, ¿no? Y yo creo que eso cada vez la gente es más consciente, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas oportunidades ahora mismo en Extremadura y Totalmente. La palabra sería volver a Extremadura es emprender. O emprender. sea, me quedaría con la palabra de emprender. Sí, porque tú ahora estás metiéndote en temas de... Bueno, estás emprendiendo, ahora Sí. eres autónomo también, ¿no? Sí, yo aparte tengo mi trabajo de mis 8 horas, pero también hago trabajos externos soy autónomo y hago trabajos para otras Sí. empresas con temas de análisis de datos, inteligencia artificial, que bueno, ahora está un poquito de moda ese tema. Y bueno, pues Llevas poco tiempo, llevas 2 o 3 semanas, un mes, ¿no? Un mes. sí, más o menos 1 o 2 meses. Y la verdad es que estoy bastante contento, que al final, y al final lo ves, ¿no? Las empresas tienen como un poquito de miedo, pero al final, mostrándole un poquito tu trabajo, se abre, ¿no? Mm, A otro tipo porque es como un trabajo que tienen ellos diario, entonces mm. les cuesta, pero al final mostrándolo un poquito se van abriendo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, tú también, ¿no? Tú eres Sí, emprendedor, ¿no? a ver, yo ya llevo un par de añitos de autónomo, como bien sabes, y a ver, sinceramente yo creo que fue la mejor decisión que tomé. Ahora mismo, bueno, desde hace 2 años presto servicios como Product Designer, pero también ofreciendo también servicios de diseñador y de experiencia de usuario desde el punto de vista del análisis, de la creación de los productos digitales y obviamente ahora y hoy en día dedicándole mucho a lo que es la creación de sistemas de inteligencia artificial, muy orientado al diseño, pero también desde el punto de vista de negocio y estrategia, ¿no? Y la verdad, es difícil, ya te O aviso, sea, o sea, es un mundo del o sea, emprendimiento. ¿qué le dirías tú a una persona que está a punto de dar el salto al emprendimiento? O sea, tú que has sido una persona que has trabajado en tu tierra, has trabajado fuera, te has hecho autónoma, te has hecho tu empresa, o sea, ¿qué consejo le darías a esas personas que están pues, en la indecisión, ¿no? De saber si emprender o no. Que si se arriesga, que tenga paciencia. Porque a lo mejor los 2 o 3 primeros meses que te arriesgas, que das el salto y quieres darlo todo, a lo mejor los 2 o 3 primeros meses no te va a llegar nada, pero a partir del tercer mes te llega todo. Si tiene muy claro que puede ofrecer algo al mercado, porque ha aprendido de aquí atrás, ha estado trabajando en diversas empresas y ha aprendido lo que es ya no solo emprender como lo que es montar una empresa y tal, sino también sabe, o sea, tiene una base sólida en su sector o en su oficio que se atreva, que seguramente que tiene mucho Claro. que ofrecer Al final, sobre al todo, mercado. es ilusión y ganas, Ilusión y sobre al todo. final lo bueno creo que llega solo. Y Como por ejemplo con este podcast, claro, ¿no? Que, por ejemplo, que al fin y al creo, cabo no creo, deja de ser creo que otro... esto nace más de la ilusión y de las ganas que de otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sinceramente. Totalmente. Y porque al fin y al cabo esto es otro emprendimiento, es más como un hobby, ¿no? Más como pasar un buen rato, aprender el uno del otro y sobre todo de las personas que van a venir a acompañarnos y a darnos sus vivencias, sus experiencias y sus anécdotas, Pues pero ahora que dices eso, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti hoy conversar fuera de norma? para mí conversar en fuera de norma, para mí significa hoy, pues sobre todo eso, aprendizaje. Porque creo que comunicando o hablando, socializando, es como mejor se aprende. Bueno, obviamente la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Que se dice, ¿no? Los maestros nunca dejan de aprender porque enseñar es la mejor manera de aprender, ¿no? Pero yo creo que comunicando, hablando con los demás, socializando, ya no solo contigo, sino con el que venga a acompañarnos aquí a este podcast y a contarnos sus historias, vamos a poder aprender O sea, muchísimo. creo que realmente los dos estamos en el mismo punto y nos interesa más la persona que el cargo, ¿no? Vamos buscando más que descubrir quién hay detrás de ese cargo, quién hay detrás de ese emprendedor, de ese tecnólogo, de esa sexóloga, más que nos cuente
cómo es su vida profesional, cómo es su rutina, que también, ¿no? Su rutina desde el punto de vista también personal, ¿no? Que salga su alma, ¿no? Que salga salga su yo interno y nos diga exactamente, bueno, hasta donde él o ella quiera, cómo es por dentro, ¿no? ¿Qué hay más allá de su oficio? Realmente, ¿para quién no es este podcast? ¿Para quién podríamos decir que no es este podcast? Este podcast, pues vuelvo a decir lo de antes, si alguien viene a buscar una fórmula exacta de cómo vivir o cómo hacer X cosa, que chape ahora mismo, que cierre el PC, que se ponga el típico podcast en el que le vende la moto y listo. Porque aquí no creo que vayamos a dar con la fórmula exacta de cómo vivir. Porque lo que he dicho antes, cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre. Puede ser que cierto consejo te pueda venir bien, pero depende de tu contexto. Entonces, aquí obviamente se viene a leer entre líneas. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. De hecho, es una de las cosas que yo creo que siempre, tanto tú como yo, como José, hemos dicho, ¿no? Y es que este podcast sirva para reflexionar. Y en base a lo que has escuchado dentro del podcast y te ha dado a reflexionar, luego ya tú tomas tus decisiones. Pero no tomas una decisión en base a que esta persona hizo esto otro y le fue bien. Sí, pero es que depende de un contexto, depende de ti, cómo afrontas esa situación. Entonces, no venimos a dar fórmulas, no venimos a dar fórmulas concretas. Simplemente, lo que tú has dicho, refuerzo la parte de reflexionar y de sentirse como en casa. Y bueno, por terminar un poco ya el podcast, ¿vale? Sí. Después de todo esto, ¿qué te gustaría que se llevase la gente que hoy nos está viendo? Pues mira, sobre todo las ganas de seguir escuchándonos o sea, que este podcast le haya servido un poco de intro, ¿no? De a lo que se va a encontrar, ¿no? Tampoco hemos querido dar muchos detalles porque va a haber muchas cosas interesantes, tú lo Va a sabes. haber muchas vivencias reales, ¿no? Va a haber muchas vivencias reales, que es de lo que nos vamos a nutrir un poco, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, que se quede con las ganas de todo lo que hemos comentado, con las ganas para el siguiente podcast, ¿no? Que ya iremos dando ciertas claves o ciertas señales de lo que se pueden llegar a encontrar. También mucha gente creo que se va a sentir identificada con nosotros por todo lo que hemos Sí. contado, ¿no? El irnos fuera, el volver. Entonces, bueno, ojalá y se queden con esas ganas por supuesto, de seguir escuchándonos y de seguir sorprendiéndose, porque creo que tenemos personas que realmente son muy interesantes Son muy de interesantes. escuchar y bueno, creo que por mi parte. Sí, yo únicamente diría como frase final o como pregunta final que nos tendríamos que hacer es, ¿qué tipo de conversación te gustaría estar teniendo dentro de un año? ¿Qué tipo de conversación o con qué tipo de persona te gustaría estar teniendo una conversación? Pues mira, si te soy sincero, ojalá y tenga la misma ilusión que tengo ahora mismo. Que dentro de 10 años o 5 años, ¿vale? Esté con mi propia familia y le esté diciendo, joder, mira dónde empezamos, dónde estamos, cada día aprendo más y sobre todo, pues, llevarme experiencia. Que al final creo que es de lo que me he nutrido en mi vida Mm, y en lo que he crecido mm. a nivel tanto personal como profesional. Entonces, sobre todo, dentro de 5 o 10 años, seguir siendo mejor persona de la que soy, seguir siendo mejor profesional y estoy seguro que con las experiencias que vamos a vivir aquí lo vamos a encontrar. Y bueno, por dar por cerrado, me gustaría también preguntarte, pues, ¿cómo te ves tú dentro de 5 años? ¿Cómo ves este podcast realmente? Pues yo tiro un poco por el tópico, ¿no? Por lo que acabas de decir, y es básicamente la ilusión. El poder seguir teniendo conversaciones con gente interesante que me ponga los pelos de punta. Punto. O sea, que me demuestren realmente, o sea, que me demuestren, que me muestren cosas que obviamente ni por asomo se te pasan por la cabeza cuando ves a una persona, cuando ves a un profesional, cuando ves a alguien que tienes delante y que te das cuenta después de una conversación tan profunda como la que puedes tener aquí, qué hay detrás de esa persona, qué vivencias hay y qué se ha encontrado en la vida. ¿Qué dificultades, con qué dificultades ha encontrado? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué objetivos ha conseguido? Entonces, seguir nutriéndome de esas personas con su vivencia, con sus propias vivencias. Así que bueno, vamos a por ello.
Bueno, chicos, pues nada, somos Fuera de Norma. Esperemos que os haya gustado este podcast. Y nada, queremos que estéis súper atentos porque el próximo podcast va a venir con nosotros una persona súper interesante que no queremos desvelar nada, queremos que todo sea una sorpresa, pero estar muy atentos a nuestras redes porque pronto os dejaremos alguna pista. Nos vemos.